los Hechos, capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hasta ahí nada más, esos dos versos. Muy bien, quiero tomar este tema de dirigirme al Señor Jesús, que Jesús es un varón aprobado por Dios. Amén. Y no es como cualquier otro hombre, sino que es un hombre aprobado en todos los requisitos que solamente Jesús pudo cumplir. Muy bien, tome su asiento, gracias a Dios. Quiero notificarles lo que la hermana Cristina ya nos notificó también el día jueves, que la hermana Catalina ya está casi completamente sana del cáncer. Gracias a Dios, los doctores ya le detectaron que ese cáncer que estaba muy regado sus órganos, ahora solamente se ha concentrado algo muy pequeño en un solo lugar, y primeramente Dios, con la ayuda del Señor y todo ese, digamos, tratamiento que está llevando, pronto termine ya de esa quimioterapia y todo lo que está teniendo, ya pronto el Señor ya la termine sanando. Sí, amén. Amén, pero ya está muy mejor con esa buena noticia que los doctores le dieron, y está muy feliz. Quería venir hoy a convivir acá con nosotros y también darle gracias a Dios juntamente con nosotros para testificarnos que recibió esa buena noticia. Así es que, pues, de antemano se les manda a decir, y probablemente es que para el próximo domingo pueda venir. Así que les manda saludos, y pues qué bendición que Dios está haciendo la obra tan grande y tan maravillosa en ella y en su familia. Sí, Amén, mis hermanos. Gracias por sus oraciones, gracias por sus aportaciones. Lo que le han mandado, hermanos, no ha sido en vano. Sus oraciones tampoco han sido en vano. Dios ha escuchado, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Amén. Eso aprendimos el día jueves, que tuvimos la enseñanza de Naamán, varón que era muy valiente, ¿verdad? Pero leproso. Y vimos la misericordia de Dios ahí, un hombre que no era judío, un hombre que no tenía descendencia judía, y Dios lo sanó. Se hizo creyente, se convirtió al Señor, dejó su vida pagana, y Dios nos mostró en la enseñanza que, primero que nada, para poder recibir milagros o la bondad de Dios, esa gracia de Dios, se necesita fe. También aprendimos que Dios no hace excepción de personas, ¿entiendes? Tal vez no somos judíos, pero aquí estamos siendo salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén. Así que aprendimos estas cosas ese día, y qué lindo saber que hay un Dios que no hace ninguna acepción. En las iglesias hay acepción. Mucha gente, los pastores, líderes, tienen a sus escogidos, a sus propios amigos, amistades, o su círculo de, ¿cómo se llama?, de autoridad, y a veces se ejerce de mala manera. Solamente son los familiares, los hijos, los amigos, y hay preferencia, ¿se entiende? Pero entre nosotros no tenemos que hacer eso. También tenemos que aprender a ser como Jesús, como Dios, a no tener así como nuestra propia conveniencia, sino no tener diferencias. Amén, vernos unos a otros de la misma manera. Hoy yo estoy enseñando, al rato puede ser usted el que está enseñando y yo estoy sentado allá, y lo mismo somos. Amén, hermanos. Como ahorita no está enseñando usted, pero lo mismo somos. Yo no soy más que usted, ni usted es menos que yo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, o Jesús dijo, el que quiera ser mayor tiene que ser servidor. Y yo al estar aquí, yo le estoy sirviendo. Yo no estoy para ejercer un patriarcado, ni mucho menos ¿cómo se llama?, como ser un capataz aquí para gobernar, nada de eso. Al contrario, debo de tener humildad y sencillez para tratarle
con un buen servicio. Amén. Pero bueno, gloria a Dios. Y vamos a ver esta enseñanza de que Jesús, dice el apóstol Pablo, un varón aprobado por Dios con todas las señales y prodigios que Dios hizo por medio de él. Y el pueblo era testigo, dice, el cual ustedes mataron entregándolo en manos inicuas. Se lo entregaron a los romanos. También en Hebreos capítulo 4 y el verso 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? No tenemos a un sumo sacerdote que es Cristo, que es Jesús, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Por ahí cuando pasamos nosotros en debilidades, no pensemos que Dios no se compadece, sino que se compadece. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra ¿qué? Semejanza. Así como yo soy, que tengo ojos, manos, tengo emociones, que tengo mi alma, todo con lo que cuento en este cuerpo, Jesús fue tentado, dice, en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A diferencia de que él no era un pecador, no fue un pecador porque no nació de la descendencia pecaminosa, sino que nació de Dios mismo. Amén. Así que le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 4 y veamos cómo Jesús fue tentado en todo lo que es nuestra humanidad. Lucas capítulo 4 y el verso 1 en adelante. Amén. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después del bautismo de Jesús, se recuerdan que es bautizado por Juan y todo este evento, y Jesús dice: deja que hagamos todo esto, deja, porque esto es necesario, que cumplamos con todo el mandamiento de Dios, con todas las ordenanzas de Dios. Y Jesús era un hombre muy formal, un hombre que si decían esta ley está escrita esta ley para santificarse, Jesús lo hacía, Jesús lo cumplía. Jesús fue un hombre muy esforzado, un hombre muy valiente en su contexto, cómo vino a lidiar con tanta apostasía. La apostasía de aquel tiempo era bastante dura, lo querían matar cuando él predicaba desde el principio de su ministerio. Y Jesús fue un hombre muy valiente, muy esforzado, de por ahí muy madrugador, tempranito se levantaba, caminaba por cientos de kilómetros o alrededor donde anduvo caminando, fueron muchas millas. No era como hoy que tenemos autos, tenemos formas, medios de cómo movernos. Jesús era un hombre que dice la Biblia que temprano ya estaba orando, se levantaba temprano y trajinaba mucho, era un hombre muy esforzado. Que vemos aquí que cuando él es bautizado, inmediatamente dice que por el Espíritu es llevado al desierto. Y por ahí debemos aprender nosotros como cristianos que cuando comenzamos nuestro recorrido como cristianos, cuando fuimos bautizados, lo primero que vamos a hacer es llevados por Dios al desierto. ¿Qué significa el desierto? Apartarnos del mundo, a consagrarnos con Dios, a tener intimidad con Dios, a tener comunión con Dios. Eso significa que te lleva al desierto. Te va a sacar del mundo y te va a tratar de sacar todo lo mundano. Ese es el propósito de cómo dice que Dios o Jesús es llevado al desierto por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde fue? Fue un lugar donde estaba, dice, en 40 días de ayuno. ¿Sí? Verso 2 dice: por 40 días era tentado por el diablo. Fíjese, directamente por Satanás. Nosotros no pensemos, le voy a decir alguna revelación, un secreto, un misterio. No piense usted que Satanás es el que le anda a usted tentando directamente. No, Satanás es tan arrogante, pero tan arrogante, que no se puede comparar a un rey terrenal, mencione alguno, un presidente de alguna república, para que usted diga: a mí me anda acusando el presidente de la república, cada rato lo encuentro y me acusa. No, Satanás es mucho más egocéntrico que cualquier hombre, cualquier ser humano, y no se le va a presentar a usted directamente ni a mí, porque es un ser que supremo a nosotros en autoridad, en poder y hasta en sabiduría. Pero cuando vino Jesús, aquí sí fue una excepción. Satanás se presentó directamente para tentar a Jesús, porque Satanás sabía quién era Jesús.
como sabe quiénes somos nosotros también, ¿cierto? Pero Él no viene personalmente, Él envía por ahí a cualquier demonito y nos pone ahí tentaciones, ¿entiende? Pero en este caso dice que era tentado directamente por Satanás. ¿Y qué es lo que aconteció? Dice 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús es una naturaleza humana, era humano 100% y como humano ya estaba experimentando hambre, ¿cierto? Ahora vea la clave aquí. Satanás no se presentó en los primeros 5 días, 3 días de ayuno, una semana, 15 días. ¿Qué hace Satanás? Mire cómo es la astucia y el conocimiento que tiene Satanás. No es un ser que cualquier hombre lo desprecie y dice, ese Satanás yo lo tengo aquí por mis pies y lo traigo rodando bajo mis zapatos. Eso es falso. El que lo puso debajo de sus pies es Jesús. ¿Entiende? Pero usted y a mí, si no fuera por la cobertura de Dios, Satanás nos daría una revolcada, como Jesús le dijo a Pedro, mira, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Si no fuera por la protección de Dios, olvide, Satanás es un ser que nos mata, ¿entiende? Es muy astuto, es muy capacitado, él tiene mucha ciencia, mucho conocimiento. ¿Y qué hace? Espera hasta cuando Jesús está en un límite de mucha hambre, un límite humano, en esa capacidad humana, y va y lo va a tentar, le va a tentar a la carne, le va a tentar a lo humano, a lo físico, ¿se entiende? Pero Jesús no es como nosotros, no es como nuestros padres, el pueblo de Israel, cuando están en el desierto, ¿se recuerdan? Igual algo lo mismo, similar, ellos salen de Egipto, son bautizados, dice en Corintios 10, en la nube por Moisés, son bautizados, empiezan su recorrido, son llevados al desierto por Dios para probar que hay en su corazón, para conquistarlo, para sacarlo de Egipto, sacarlo del mundo, lo que hay en su corazón. Para eso lo llevó, y lo mismo nosotros. Los traen en el desierto, ellos que pasan, tienen hambre, tienen sed, lo carnal, lo físico, y empiezan a llorar, empiezan a gemir y empiezan a quejarse. ¿Por qué nos trajiste acá? Tenemos hambre, tenemos sed. Queríamos comer carne, que mejor es Egipto, y el mundo lo tienen dentro de ellos. Pero Jesús no es como el pueblo de Israel, no es como los humanos, no es como nosotros. Ellos no pasaron la prueba, ellos no fueron aprobados. Mismo Moisés, aunque era un hombre muy noble, dice la Biblia que era el hombre más ¿qué? Manso, conocido en aquella tierra, en aquel tiempo. No había otro como Moisés. Usted y yo no le llegamos ni los tobillos a esa paciencia de Moisés, esa nobleza, tranquilo, tal vez algo parecido a George, que usted nunca lo ve que habla, siempre está calladito, pero Moisés, aunque era un hombre así, vino a explotar un día cuando dijo, ya no aguanto, este pueblo de Israel me quieren apedrear, y estaba enojado un día y no hizo caso a lo que Dios le dijo, habla a la piedra y el agua brotará. Y Moisés desesperado dice que golpeó la piedra, ¿se entiende? Golpeó a Cristo. Estaba enojado, y por eso Dios le dijo, por esa acción que hiciste, no vas a ver la tierra prometida, no vas a entrar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es un hombre, es un ser humano. Pero Jesús no es cualquier ser humano. Está como humano, pero es Dios. ¿Se entiende? Así es que vemos a Satanás que lo va a tentar en lo humano, en lo físico. Y viene cuando ya está en un momento de mucha hambre. A usted y a mí no creo que le va a tentar cuando usted se siente bien, cuando está bien todavía fortalecido. No, lo va a esperar hasta cuando se sienta más débil y más débil y más débil para atacarlo. ¿Se entiende? No cuando acaba de comer. ¿Qué se le va a antojar acabando de comer? Ya comió, ya se comió el postre. ¿Qué es lo que quiere? Quiere dormir. Pero lo va a atacar y me va a atacar cuando nos mire débiles. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la escritura aquí? Que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de toda palabra de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, vaya conmigo rápidamente, y el verso 2. Deuteronomio capítulo
8, verso 2, o verso 1 en adelante dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso es el desierto. ¿Ve? Y cristianos que muchas veces no somos llevados al desierto, enseguida queremos la vida abundante. Yo me convertí y quiero que todo sea bendición. ¿Entiende? Y todavía Dios no nos ha probado si vamos a guardar y a poner en práctica los mandamientos de Dios, si vamos a ser obedientes, si vamos a ser sumisos. No, inmediatamente queremos, ¿verdad?, el maná del cielo. Queremos las bendiciones. Verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Maná significa el alimento espiritual. En este caso Cristo, en este caso la palabra de Dios. Muy bien, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Qué nos entender? Que nosotros como hijos de Dios tenemos una alimentación que no es solamente la física. ¿Y qué le estaba diciendo Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, soy hijo de Dios, pero no voy a caer en la tentación para saber que yo vivo por Dios. ¿Se entiende? No vivo solamente de este alimento que sustenta mi cuerpo, sino que también yo estoy vivo por la palabra de Dios. Y eso es conocer que no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Cualquiera que no lo entiende así espiritual dice: no, pero ¿cómo no voy a comer? Me voy a morir de hambre, sino como algo físico. Sí, es más, te puedes morir hasta comiendo todos los días y a cada rato te vas a morir de todos modos físicamente. Pero para no morir es necesario estar alimentado de la palabra del Señor. Muy bien. Muy bien, así que Jesús, pudiendo tener poder, todos pensamos ahí, ¿por qué Jesús no actuó? Él tenía el poder para convertir las piedras en pan. Es todopoderoso. Pero está en una elección que nosotros como cristianos pues, debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Muy bien. Volvemos entonces ahí a Lucas. Seguimos, dice, en la siguiente tentación. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Se sabe, grandeza, poder, autoridad, fama, todo eso lo mostró Jesús. Lo llevó a un monte alto y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire que el diablo ahí no está mintiendo, aunque es mentiroso y padre de mentira. Está dando algo, ofreciendo algo que él tiene, que a él se le fue dado. ¿Se recuerda por qué? Porque cuando Adán peca, pierde el dominio, pierde la autoridad que ejercía sobre la tierra, sobre los animales y toda la potestad que tenía. ¿Se entiende? Y Satanás reina. El príncipe de este mundo, dijo Jesús. Y la corriente de este mundo significa que Satanás es el que gobierna. Miren las mentes de los hombres, cómo son gobernados por los hombres. ¿Cierto? Son llevados a vicios, son llevados a pecar, son llevados a robar, son llevados a matar, porque el príncipe de este mundo es quien gobierna en este mundo. ¿Entiende? ¿Y qué hace Satanás? Satanás está ofreciendo algo que a él se le fue entregado, algo que Adán perdió. Y cuando dice esto de ofrecerte dinero, fama, poder y riqueza, no está mintiendo. Porque hay tanta gente que hoy es poderosa y famosa y entendemos que lo tiene de la forma corrupta, de la forma malvada, de la forma pecaminosa. ¿Por qué? Porque Satanás eso es lo que tiene y eso es lo que ofrece. ¿Se entiende? Cómo Satanás está actuando para en este momento hacer pecar a Jesús en la parte, vamos a decir,
ataca sus emociones, ataca aquello de que, el que yo sea reconocido, el que yo tenga poder, el que yo tenga influencia. ¿Se entiende? Está atacando esas emociones de un ser humano. Pero veamos la respuesta que Jesús le da. Y bueno, el requisito era que se postrara y lo adorara, ¿cierto? Y respondiendo Jesús, dice el verso 8, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Eso también está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, pero no vamos a ir ahí, vamos a avanzar. Verso 9, la siguiente tentación dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Eso es real, eso es cierto. Satanás no está mintiendo. Hay un salmo que dice así, que el ángel del Señor te va a guardar. Y es un salmo profético para Jesús, para el Mesías. Pero vamos a aprender esto. Satanás es muy astuto para torcer las Escrituras. Por eso hay muchos predicadores que son de parte de Satanás hoy y leen la Escritura, leen la Biblia, pero de una forma torcida, así como habla Satanás, torcido. ¿Entiende? Es astuto para engañar y tuerce las Escrituras. Los hijos de Satanás tuercen las Escrituras para que diga lo que no quiere decir, sino que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Entiende? Muy bien. Vemos aquí a Satanás cómo habla de la Escritura de una forma torcida. Y no es noticia, eso mismo hizo con Adán y Eva antes que existiera la ley de Dios, la palabra de Dios escrita. Igual, Satanás torció las palabras de Dios que le había dicho a Adán y a Eva. Con que os ha dicho Dios que no comáis del fruto del Edén. ¿Qué le dijo? Porque de cierto moriráis el día que comeréis de él. Dijo: no, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios cuando comáis de él. ¿Ve cómo tuerce la Escritura? Conociendo el bien y el mal, dice: seréis como Dios. O sea, los engaña porque habla torciendo las Escrituras. Y hay mucha gente engañada por Satanás por esa manipulación, ese pensamiento de pecado y de maldad para engañar a la humanidad. Porque existen muchas religiones hoy en día, que tenemos casi todos, vamos a decir, una idea de Cristo, una idea de Jesús, que es el Salvador. Pero ¿por qué hay tantas religiones y denominaciones y todas estas cosas que con diferencias y cada quien dice una cosa y otros predican otra cosa? ¿Por qué no existe lo mismo, una misma doctrina? Porque Satanás se engaña, ¿se entiende? Tuerce las Escrituras. Muy bien, vemos aquí entonces que trata de darle a los sentimientos, a las emociones a Jesús, y Jesús le contesta en el versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces, hermanos, esto de no tentarás es como cuando el pueblo de Israel estaba allá en el desierto, y cuando pedían algo estaban probando a Dios. Querían comer carne, Dios no quería que comieran carne porque los estaba probando, ¿cierto? Querían que el mundo, lo carnal, desapareciera de ellos, que fueran espirituales. Por eso el maná simbolizaba que se iban a alimentar de algo espiritual, del alimento de Dios. ¿Entiendes? Y Jesús está diciendo aquí: no tentarás al Señor tu Dios. Si Dios te está dando esa alimentación espiritual y tú estás deseando lo del mundo, quieres más carnalidad, estás tentando al Señor. ¿Entiendes? Que no te conformas con el alimento sano de Dios, sino que tú quieres todavía lo del mundo, lo que tu alma, tu carne anhela, tus deseos anhelan. Por eso vemos un ejemplo más como Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Un hombre muy espiritual. ¿Por qué era muy espiritual? Porque Dios le sacó todo lo mundano. ¿Se entiende?
lo preparó en el desierto. ¿Qué dice de la Biblia de Juan el Bautista? Aunque no hay mucha referencia acerca de él, sino que nace, el Señor lo escoge para ser el último profeta, el que iba a presentar al Mesías, presentar a Jesús. Pero ¿qué pasa? De corta edad desaparece su historial de dónde está acá conviviendo con la gente, con los familiares o en el templo, sino que de repente aparece. ¿Y de dónde viene? Del desierto. Una vida en el desierto, una vida de comunión con Dios, una vida de consagración con Dios, una vida de intimidad con Dios. Y sacando el mundo de él. Eso representa cuando dice que comía langostas, ¿verdad? ¿Dónde estaban los chicharrones? ¿Dónde estaban ahí los bisteces? ¿Dónde estaban ahí los camarones? Que nos gustan a nosotros, ¿no? Los mejores platillos. Por eso Jesús dijo de él: ¿a quién saliste a ver al desierto? ¿A un hombre elegante? ¿A quién saliste a ver? ¿A un hombre reconocido con fama? No, dice, esos están acá, en el templo, bien vestidos, de blanco, con aquí un nombre, santidad al Señor y todas estas cosas, estos lujos. No, ¿a quién saliste a ver al desierto? ¿Una vara cascada? Y habla bien de él, dice, y de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Un hombre consagrado, sacado totalmente del mundo. Por eso él no le daba, ¿cómo diré?, miedo a hablar a la sociedad contra el pecado, contra la maldad, porque él nada que ver con el mundo. Por eso podía decir a fuerza y viva voz, generación de víboras, porque él no se estaba metiendo en ese estilo de vida. A mí también me gusta la buena marca de ropa, a mí me gustan las buenas convivencias en los mejores restaurantes. Yo también quiero tener un camello del año, quiero tener esto o lo otro, que se viva yo en aquel tiempo. Es un hombre que viene del desierto, que no tiene más que comida del monte y vestido de animales, digo de cuero de animales, que traía, dice, de un camello. Por cierto, un camello es lo más humilde que podía vestir, de eso se hacían los zapatos también. Imagínense. Entonces algo rasposo traía aquí como vestido, y su comida, langostas y miel silvestre. Nada del mundo eso significa. Entonces, que vemos aquí, hermanos, que Jesús está diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el pueblo de Israel tentó al Señor, pidiéndole que quería comer, que quería carne, que quería agua y quería todo, un día dijeron, para tentar al Señor, después de que pedían y pedían, decían: ¿estará el Señor entre nosotros en verdad? Fíjese, ¿estará el Señor entre nosotros en verdad? Eso es tentar a Dios. ¿Se entiende? De que nosotros estemos pasando alguna prueba, alguna situación, y dudemos que Dios está a cargo de nuestra vida, de nuestras situaciones, y lleguemos a dudar o lleguemos a querer que Dios actúe por nuestra voluntad y por nuestros deseos. Hay gente que va más allá. Hay gente que dice: no recibimos de Dios un no. Declaramos ahorita prosperidad, declaramos sanidad, declaramos fuera cáncer, declaramos todo ahorita y utilizan el nombre de Jesús, cuando Dios no tiene nada que ver con sus declaraciones y con todas esas blasfemias que son tentar a Dios. Imagínense ya en el desierto al pueblo de Israel: no queremos tener hambre. Sí, por ahí podrían estar declaramos prosperidad, pero Dios dijo: no, va a haber hambre, tienen que pasar el desierto. Y hay gente que no se conforma con eso. Los predicadores quieren que la gente sean ricos, que dejen de ser pobres, y empiezan a predicar eso. Vamos a declarar este año de prosperidad, este año de pura bendición. Y Dios dice: ¿cuándo? Si yo no estoy diciendo eso. Están tentando a Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús le está diciendo que aun cuando estamos en este mundo tenemos que aprender a que tenemos que soportar las situaciones que tenemos que pasar de adversidades. Satanás le dice: a ver, aviéntate y prueba a Dios, porque está escrito que Dios te va a mandar ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Hay gente que dice: yo soy hijo de Dios, y han hecho videos donde presentan una serpiente y dicen: mira, la serpiente no me va a hacer nada, una serpiente venenosa. El rato están muertos porque se murieron, lo picó la serpiente, se murió. Pero porque están diciendo: soy hijo de Dios. Jesús no está haciendo alarde de que es hijo de Dios.
está obedeciendo como hijo de Dios a lo que está escrito en la palabra de Dios, para no tentar a Dios, para cumplir con el mandamiento de Dios y el propósito de Dios. Para eso somos hijos de Dios, para honrar a Dios, no para tomar a Dios en poco, para estarle queriendo decir que haga nuestros propios deseos y no sus deseos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces en el verso 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No cree que Satanás nos va a dejar así como que ya somos hijos de Dios y a mí nadie me toca. A mí el diablo me tiene miedo y me anda corriendo, yo ando detrás de él. No, hermano. Acuérdense que el apóstol Pedro escribió que debemos estar vigilando. Debemos estar como una antorcha encendida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, tal vez nos ha dejado por un tiempo también. Y qué dicha, qué felicidad, ¿no? Pero de repente va a volver. ¿Se entiende? De repente por ahí va a volver a regresar. Con Jesús volvió a regresar. Que vemos cuando él iba ya a punto de ser entregado. Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Entiende? Y muchas otras veces Satanás intentó destruirlo, intentó que no llevara a cabo la obra de salvación que Dios había predestinado. ¿Se entiende? Así mismo en nuestra vida, el plan que Dios tiene con nosotros, no crea que que Satanás va a estar como muy contento y ay, síguele, qué bonito, qué bien que eres buen cristiano. De esos queremos aquí en la tierra, de eso no lo va a decir Satanás. Va a intentar hacerlo tropezar, va a intentar hacerlo caer. De alguna y mil maneras nos va a intentar que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cierto? Y por ahí nos encargaremos ahorita para decir, mira qué lindo, estamos congregando, nos venimos cada semana. Qué formalidad, qué cumplimiento y qué alabanza. Tenemos un estudio bíblico, qué alegría, hermanos, vamos bien. Pero de repente por ahí algo puede hacer que Satanás nos ponga un estorbo y de repente nos desanimemos y digamos, ¿qué pasó? Que íbamos bien, corríamos bien y ahora ¿qué pasó? Porque Satanás no va a parar, hermanos. Satanás siempre va a estar intentando más porque la Biblia dice que le queda poco tiempo. Dice en Apocalipsis que Satanás ha descendido con gran ira para atacar a la iglesia con todas las artimañas que él tenga en su mano, en su alcance, porque él sabe que le queda poco tiempo. Poco tiempo antes que el Señor venga nuevamente y será atado y echado al castigo eterno. ¿Se entiende? Así es que no anda muy contento por ahí con algunos de nosotros. Y eso debemos aprender, que aunque a veces nos ha dejado por ahí, siempre va a estar intentando o regresando de vez en cuando. Eso es para que estemos también alerta también nosotros, ¿no? No siempre debemos estar como diciendo, no, y a mí ya Satanás ni se mete conmigo. No, eso es falso. Muy bien, entonces vemos ahí que dice que se ha ido por un tiempo. Muy bien. Quedemos entonces en las tentaciones. Que Jesús es un varón aprobado en todo fue aprobado. Veamos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros. Fíjense cómo nos ruega a nosotros como iglesia, como creyentes, como vivamos como extranjeros y peregrinos, que os sostengáis de los deseos carnales. Debemos abstenernos de todos estos deseos carnales como el símbolo que Dios nos quiere sacar todo lo del mundo. ¿Entiende? ¿Se entiende, hermano? ¿Verdad? Que ya tienen ya más madurez. Dice que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren, nosotros como cristianos debemos reconocernos, saber en qué estamos viviendo, qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Eso lo sabemos, ¿verdad, hermano? No somos ignorantes de esto. Pero debemos entender esto, que debemos ser probados. Usted y yo, Dios nos prueba. Y dice el apóstol Pedro que nuestra fe, tan preciosísima como el oro, es muy valiosa, pero debe ser procesada, debe ser pasada por el fuego, como el oro que es pasado por el fuego, refinado, para que salga la pura esencia del oro, sin ningunos metales sucios. Así nuestra fe, nosotros debemos aprender que somos probados por Dios y que debemos darnos cuenta que estamos en el proceso de ser aprobados. Por eso dice así, que debemos comportar de una buena manera de vivir. Si somos siervos de alguien, si alguien es nuestro patrón, debemos tener una buena presentación en todo, someternos a las autoridades que son impuestas por Dios, porque las que son para castigar al que anda en desorden. Y que aún si alguien padece, dice, haciendo lo malo, pues qué noticia. Pero la noticia es que si aún haciendo lo bueno, aún hay injusticia para nosotros, sepamos esto, que por eso somos probados. Si no fuéramos probados, ¿para qué la prueba entonces? ¿Se entiende? Si usted padece injusticia, aunque usted no lo quiera, así es por alguna razón. Es porque en medio de eso Dios nos está probando. ¿Se entiende? Muy bien, así es que nos dice aquí, verso 21, pues para esto fuiste llamado. ¿Sí? Jesús dijo, de la copa que yo voy a beber es necesario que ustedes beban. De la misma copa. La injusticia que hicieron con él, cómo lo despreciaron, lo mismo pasaron los apóstoles, murieron, fueron asesinados, fueron ultrajados. ¿Se entiende? ¿Alguno tuvo elección para decir no? No. Le cortaron la cabeza a Santiago, a Juan lo llevaron a la isla de Patmos, no en vacaciones, con un yate o todo pagado, lo llevaron con una mudada y con esa moría, con esa mudada, y trabajando, los ponían a picar piedra, mal comido, mal vivido. Tuvo elección para decir yo no quiero ir ahí, pero para todo esto es para ser probado. ¿Se imagina la gran prueba de ellos? Para usted y para mí de seguro es una prueba muy sencilla que estamos pasando. Sin embargo, de por ahí no significa que no tenemos pruebas, sí tenemos pruebas. ¿Se entiende? Muy bien, dice, porque para esto fuimos escogidos, o fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se entiende? Todo lo que Él padeció como ser humano, todo lo hizo como un fin. No para mostrarnos que Él era Dios y que nunca había pecado, era para que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Sumisos a Dios, obedientes a Dios. Cuando tengamos que contender contra el diablo, sepamos que escrito está lo que tenemos que hacer. ¿De qué manera tenemos que conducirnos, Satanás? Ya está escrito cómo yo tengo que conducirme. Sí, soy un cristiano, que tuvieras a tentarme, pero dice aquí en su palabra que yo tengo que soportar en el día de la prueba como hijos amados. No desechéis el castigo que Dios pone como a hijos, porque Dios, el que toma por hijo, lo azota, lo corrige. Y no desechéis el consejo de Dios. Esa es la forma en que debemos conducirnos y contestar a Satanás cuando somos puestos a prueba. ¿Se entiende? No digamos, ay Señor, ¿y por qué a mí? Yo soy tu hijo, que me consientes, quítame esto de aquí. No. Aprendamos a entender el propósito y la voluntad de Dios en ese momento para decir, Señor, es tu voluntad, no es mi voluntad. ¿Se entiende? Pero con madurez, con sencillez, con humildad podemos soportar todo esto.
Muy bien, nos quedamos en el verso, ¿cuál? 24, 22. Oh, perdón, gracias. El cual no hizo pecado, fíjese, él sufrió todo esto y ni siquiera era un pecador. ¿Y qué de nosotros, no? Que somos pecadores por ahí. Tenemos que entender que tenemos que ser más corregidos y más aprobados por Dios. No es que Dios no nos conozca, Él sabe tal cual somos y nos mira qué hacemos y pensamos. Pero es una prueba que Dios nos da. Nadie va a entrar al reino de Dios sin prueba. Es más, los apóstoles dijeron en el libro de los Hechos, es necesario que con muchas tribulaciones y pruebas entremos al reino de Dios. Así es que nadie diga por qué sufro, por qué me pasa a mí esto, cuando debemos entender que somos probados. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Mismo Jesús dijo un día, Padre, tú eres justo. El mundo no tiene justicia, pero tú eres justo, Padre. ¿Cierto? Así podemos decir nosotros también, Padre, solo tú eres justo. El mundo no es justo. Muy bien, ¿cuál nos quedamos? Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo eso, ¿eh? Hemos vuelto al Señor. Segunda Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso debemos tener muy pendiente nosotros cada día. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Señor, ¿será que estoy pasando esto del desierto? Señor, ¿no será que estoy como los hijos de Israel en el desierto? Que cada prueba y cada tentación que yo tengo, Señor, de por ahí te estoy tentando. De por ahí no estoy obedeciendo tu palabra, Señor, y poniéndola en práctica, porque eso le digo al Señor, mira que cuidéis de poner en práctica toda esta ley. Y de ahí saca Jesús el contexto. Satanás, escrito está. Él está mostrando que sí se puede pasar el desierto. ¿Entienden? No solamente lo vimos en Jesús, un hombre perfecto, pero vemos en Juan el Bautista cómo sí pasa también su desierto. El punto es, ¿nosotros estaremos pasando el desierto? Porque la iglesia es llevada al desierto. ¿Se entiende? Estamos en el desierto de nuestro caminar, nuestro peregrinar en Cristo. Así que dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con mucho tacto. No quedes como ahí desechando eso que tienes que cuidar y poner en práctica, estar atento, estar precavido, estar siempre activo en este hábito de ser buen cristiano. No de cualquier cristiano. Diligencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a lo espiritual? Con diligencia, prestos, prontos, no perezosos. ¿Se entiende? Que debemos estar en una forma enseñándonos y viviendo la palabra de Dios para darnos cuenta de que necesitamos pasar el examen, pasar la prueba. Y eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mira, olvídate del palabrerío, de gente que viene con ideologías, que ya la resurrección pasó y que todos esos genios que se presentan en aquel tiempo, que eran según muy sabios, Sócrates y todos aquellos hombres que existieron en aquel tiempo. Olvídate de las palabrerías y vanas cosas, deséchalos, porque esas cosas son para destrucción. Pero tú dedícate, dice, exhortando a los hermanos delante del Señor con buena doctrina, con sana doctrina, y que no contiendan en palabras, dice. Eso deséchalo, fábulas y de cuentos, y que yo vi un ángel, eso deséchalo.
Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Se entiende? Que usa bien las cosas. Aprobado es que, por ejemplo, cuando iba a la escuela, ¿cuántos de ustedes hicieron copia o sacaron del examen copia de su compañero? Se robó la información para calificar el examen. ¿Queda eso? Eso da vergüenza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, lo mismo es que utilicemos entonces mal la palabra de Dios. En vez de dar una doctrina sana, utilizar una doctrina antibíblica, eso es para vergüenza. Por eso en aquel día el Señor dice que le dirá a aquellos que llegarán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. Y el Señor se va a avergonzar de ellos, le va a decir, de cierto os digo que me dan vergüenza. No os conozco. ¿Sí? Pero tenemos que usar bien de la palabra del Señor para cuando nos presentemos ante Dios estemos aprobados. Es lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es estar en la fe? Que somos enseñados por Dios y tenemos una vida con un buen testimonio. Una sana doctrina, pero en práctica también. No nomás una fe muerta, sin obras, eso no es fe. Así es que dice que nos examinemos a nosotros mismos y estamos en la fe. Dice, probaos a nosotros mismos, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos. Cada uno de nosotros sí nos conocemos, ¿verdad, hermanos? Usted sabe tal cual es, yo sé tal cual soy. Como decimos, yo sé de qué pata cojeo. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros nos conocemos. Tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado para revelarnos quiénes somos. ¿Sí? Y Dios nos conoce también a nosotros tal cual somos. Pero eso quiere decir que nosotros tal vez no conocemos al otro hermano a profundidad, pero cada uno de nosotros sí nos conocemos a profundidad. ¿Se entiende? Porque usted sabe lo que piensa, usted sabe lo que quiere hacer, usted sabe los sentimientos y deseos que usted tiene, yo los conozco los míos, así es que yo me conozco tal cual soy. Por ahí dicen un chiste, si ya me conocías, ¿para qué me invitas? No sabiendo que está hablando de alguien que no conviene invitarlo. O sea, está diciendo de que cuando alguien se conoce a sí mismo, él sabe tal cual es. Por eso dice el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús el Cristo está en vosotros. De por ahí eso también lo sabemos. Si nos conocemos a nosotros mismos, también nos damos cuenta que Jesús está en nosotros o no. ¿Sí o no? Si nosotros tenemos una vida llena de pecado, llena de maldad, estoy diciendo no como creyentes, que ya hemos sido salvados y perdonados y rescatados, sino que de por ahí no se deja la rutina de robar, de matar, de mentir y de todo tipo de pecado, esa persona se conoce que no ha sido cambiado, regenerado, nacido de nuevo. Por lo tal, él también se da cuenta que Cristo no vive en él. De nosotros puede ser que pecamos de vez en cuando, pero no nos agrada cuando pecamos. Tampoco estoy declarando aquí que somos ángeles y que somos únicos que no cometemos pecado. Al contrario, somos pecadores. ¿Cierto? Pero no nos agrada pecar. De por ahí por nuestra debilidad caímos. De por ahí por nuestra debilidad no soportamos ese día. Y Dios lo sabe. Pero aún así somos salvos. Pero tal vez lo que nos falta es tener mejor carácter de cristiano, más madurez para poder soportar las pruebas. ¿Se entiende? Pero sí conocemos que Cristo está en nosotros. ¿Cierto, hermanos? Cristo está en nosotros, aunque somos débiles, aunque padecemos, aunque fallamos, aunque somos infieles, dijo el apóstol Pablo. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Cierto? Pero si le negamos, Él también nos negará. Eso significa que no creemos en Él y no queremos ser cristianos. Dice, sigue diciendo, a menos que estéis reprobados. Una persona reprobada, y usted sabe, es aquel todo carnal. El pueblo de Israel, muchos fueron reprobados. ¿Se recuerdan? Mismo el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10
que no seamos como ellos, ni aun como los ángeles. Que Dios, ni aun los ángeles perdonó, porque ellos desecharon su naturaleza que Dios les hizo, y se rebelaron contra Dios, y se hicieron inmundos, se hicieron sucios cuando eran puros. Y Dios no perdonó tampoco al pueblo de Israel, a todos aquellos que, si no me equivoco, le tentó más de 10 veces, dice la Escritura. Ahí está en 1 Corintios 10, que fueron bautizados por la nube en Moisés, o por Moisés en la nube, el símbolo de la libertad, la liberación, sacarlos del mundo. Pero durante el trayecto ellos no soportaron la prueba. Empezaron a pedir carne, pedir agua, a tocar a Dios, a hacer un becerro de oro, porque dijeron, ¿será que Dios está entre nosotros? Tenemos que ver algo, alguna imagen, para que creamos que Dios está entre nosotros. Esa es la idea de las religiones, que hoy tienen algo visible, porque si no, no pueden creer en Dios ni obedecerle. Pero hubo quienes sí fueron aprobados. ¿Se recuerdan de Josué y Caleb? Hay quienes sí son aprobados en el desierto. Hoy igual. Hoy la iglesia es la que va a salir aprobada, no la reprobada. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que a la iglesia de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Sí? Porque es una iglesia consagrada en medio del desierto. Es una iglesia obediente a Dios en medio del desierto. Amén, hermanos. Amén. Así es que, ¿cuántos se dan cuenta que Cristo está en ustedes, hermanos? Amén. Qué lindo. Eso significa que usted se da cuenta que está siendo probado por Dios, y que en medio de esa prueba el Señor está con usted. ¿Cierto? Que va a actuar como un Josué cuando fue a la tierra que iba a conquistar, y fueron los 12, y llegaron 10 negativos diciendo, son gigantes, nos van a matar, para eso Dios nos ha traído aquí. Josué dijo, no, ellos no son gigantes, nuestro Dios es más grande. ¿Se entiende? Con esa valentía usted va a afrontar sus pruebas. Yo voy a afrontar mis pruebas, las tentaciones. El Señor está conmigo. No temeré. No temerá mi corazón. ¿A qué temerá el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? No, porque Dios está conmigo. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vemos a un varón perfecto, hermanos, a Jesús, el Hijo de Dios, aprobado en todo. A un Nicodemo vino y le dijo, Maestro, reconocemos que has venido de Dios por las cosas que haces. Ningún otro lo hace como tú lo estás haciendo, no hay ningún otro. No hay ningún otro. Querido hermano, si Jesús no hubiera vencido ahí, nosotros no hubiéramos tampoco vencido, pero hoy por medio de Él somos más que vencedores. Amén. Entonces es que démosle gracias a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Venció en la cruz, venció al diablo. Y hoy no digo que nosotros podemos pelear contra el diablo, sino que digo que somos más que vencedores porque Cristo lo venció en la cruz. Amén. Señor y Padre,